Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra prédica del día de hoy. Gracias a Dios que nos ha dejado su bendita palabra. La verdad es que sin su palabra, sin su guía, pues andaríamos así, ¿verdad? De un lugar a otro, nuestros caminos no serían rectos. Pero gracias a que Él así lo decidió y nos dejó su palabra, esa palabra es la luz. Lo veíamos, ¿no? En prédicas anteriores. Es la lumbrera a nuestros pies, ¿no? La lámpara que es a nuestro camino, para que podamos caminar realmente rectos en el lugar, por el camino que Él tiene marcado para nosotros. Y hoy pues vamos nuevamente a seguir meditando en su palabra, en su bendita palabra. Y pues hoy la prédica trata, en esta serie del Evangelio de Lucas que hemos venido viendo, hoy nos toca ver ya avanzamos, Lucas 8, del 26 al 39. Vamos a revisar hoy, que es el endemoniado gadareno. Un tema realmente impactante, ¿no? Un pasaje que nos deja ver nuevamente el poder de nuestro Señor. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús, recuerdan, le pide a sus discípulos, como parte del itinerario que Él ya traía, lo que Él ya tenía decretado, que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago de Galilea. ¿Recuerdan? Es lo que vimos la semana pasada. No se esperaban lo que iba a suceder, ¿no? Después de que sus vidas estuvieran en peligro, después de subir ahí a esa barca y que se desatara una tempestad en la que peligraban sus vidas, sabemos que quedaron maravillados, ¿no? Y preguntándose unos a otros, se volteaban a ver y decían: ¿quién es ese hombre, ¿no? Que le ordenó al viento y a las aguas, ¿no? ¿Lo vieron como Jesús, después de venir dormido en la barca, tranquilo, con toda paz, al despertar le ordenó a las aguas y al viento que cesaran, ¿no? Y ellos entonces se hacen esa pregunta: ¿quién es este que ordena al viento y a las aguas? Y le obedecen, ¿no? Estaban maravillados. La tempestad cesó en ese momento y hubo gran bonanza, ¿sí? Pues ahora vamos a ver, después de esto que sucede, esta maravilla de que el Señor mostró su poder sobre las fuerzas naturales, ese poder que Él tenía, esa autoridad que Él tenía para que con su voz le obedecieran los vientos, las grandes olas, el agua. Ahora vamos a ver el por qué el Señor los hizo pasar por ese momento, por qué los hizo cruzar ese lago, ¿sí? También conocido, recuerdan, como Mar de Galilea. ¿Por qué? Por su gran extensión, recuerdan, y el oleaje tan grande que llegaba a tener olas hasta de 2 metros, un clima muy inestable, que a pesar de ser un lago de agua dulce, parece mar, ¿no? Quien esté en la orilla tiene las características de un mar, con oleaje y todo, pero no es un mar, es un lago, ¿ok? Pues vamos a ver cuál era el propósito de tan arriesgado viaje, y lo vamos a ver aquí precisamente, Lucas 8, 26 al 39, y lo vamos a leer. Prepara tu Biblia, pero antes quiero que me acompañes a orar para que el Señor guíe este mensaje, a pedirle el poder de su Espíritu Santo para que se mueva hoy en nuestros corazones. Padre Celestial, este es el mensaje, Señor, que tú le entregaste a este siervo. Yo como heraldo, Señor, únicamente quiero transmitirlo, Padre, pero que seas tú, Padre mío, el que le hable a cada uno, Señor, de estos hijos amados. Si estamos hoy aquí, Señor, es porque tú así lo decidiste, es porque tú, Padre mío, tenías decretado todo, así como ya habías visto que iba a haber una tempestad, así como tú tomaste la decisión de cruzar en una barca para lo que vamos a ver, para ir a encontrar a este hombre. Así también hoy, Señor, tú decidiste que estuviéramos aquí, lo permites, Padre, y tus decretos siempre se cumplen. Te lo agradecemos, Señor. Prepara los corazones, Señor, pon corazones dispuestos para que esta semilla
quede sembrada profundamente, caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto con perseverancia en cada uno de estos hijos amados tuyos, llamados el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues vamos a leerlo, si les parece. Vamos a leer primero del 26 y 27. ¿Sí? Lucas 8, 26 y 27. Quien quiera ayudarme, quien lo tenga, por favor, adelante. 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahí está este hombre, este endemoniado. La región de Gadara se encontraba, dice aquí, en la ribera opuesta, ¿no?, a Galilea. Por eso es que el Señor Jesús con los discípulos se embarca, ¿no?, lo que vimos la semana pasada, en Galilea, cruza el lago y llega precisamente a esa ribera donde está Gadara. Es una región donde también se encuentra Decápolis, que eran una región importante de 10 ciudades, ¿sí?, de las cuales una era Gadara. ¿Ok? Llegando apenas a la ribera, que se encuentra un hombre de la ciudad, ¿no?, un endemoniado desde hacía mucho tiempo. No nos dice cuánto, pero pues mucho tiempo. Yo creo que con una semana de estar endemoniado ha de ser terrible, ¿no? Y más con lo que vamos a ver cómo estaba este hombre. Y no vestía ropa. Más terrible que eso, imagínense, lo andaba ahí desnudo. ¿En dónde? No tenía casa. Como estaba mal, pues no podía vivir con los demás, ni casa tenía. Esos demonios lo atormentaban. ¿Y vivía en dónde? En los sepulcros. O sea, andaba viviendo ahí en un panteón, ¿no? Ahí por los sepulcros, esa era su casa. Era donde él vivía desnudo y ahí estaba. ¿Qué vemos aquí? Vemos la primera, sí, adelante. La primera enseñanza. Sí, la que tenías. Dios busca al hombre. ¿Sí? Es Dios el que nos busca a nosotros, amado. Así como buscó a este endemoniado gadareno, a nosotros nos busca, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita por medio de la Escritura. Yo alguna vez he escuchado gente que dice, es que estoy buscando a Dios, ¿no? Ando buscando a Dios, pero no es creyente aún, ¿no? O sea, dice que está buscando, anda como con curiosidad en búsqueda de, pero aún no lo ha recibido en su corazón, o sea, todavía no lo conoce, por eso lo está buscando, ¿no? Pero esto nos dice que pues solamente está en la búsqueda, ¿no? O sea, no lo ha encontrado. Y te voy a decir por qué, y aquí lo vamos a ver. Es la misma Escritura la que nos revela que eso no es verdad. No es verdad que alguien esté buscando a Dios. El hombre natural, el hombre que no ha recibido un nuevo corazón, el hombre que no ha sido renovado por el Señor, no busca a Dios, ¿sí? No busca a Dios. Quien lo busca y hace su llamado eficaz al hombre es Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo precisamente hace todo un análisis de la naturaleza del hombre en el libro de Romanos, ¿no? Tanto de judíos como de gentiles, y lo dice que ninguno es mejor que otro. Al hablarle a los romanos que ya eran iglesia en ese momento, ¿sí?, les dice, no nos sintamos mejor, ¿no? No somos mejores que los gentiles o que los judíos que no han creído. Porque todos, dice, ciertamente están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado los hombres, dice. Y se los comprueba precisamente en lo que vamos a ver. Capítulo 3, por favor, de Romanos. Ve a Romanos 3:11, por favor. Y aquí también está en la pantalla. Quien lo quiera leer, por favor. Romanos 3:11. Amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Aquí está. Pablo lo está diciendo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Sí? Él lo que les estaba diciendo precisamente es
pues no es hoy que ya conocemos a Dios, hoy que el Señor ya nos encontró, no nos podemos sentir mejores que los que hoy no lo conocen, los que aún están perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos éramos así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el estado natural no es cierto, ¿sí?, que esté buscando el hombre a Dios. Por el contrario, el hombre se está alejando constantemente de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo precisamente usa el Salmo 14, esto que él toma en Romanos 3, viene del Salmo 14, que ya había sido escrito por el rey David, ¿sí? En el Salmo 14, fíjense, ahí está escrito, acompáñame, Salmo 14, 2, el 2 y 3, ¿sí? Ahí está. Salmo 14, ¿qué dice en el 2? Adelante, Frank. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, quien buscara a Dios. Así es, ¿no? Jehová miró desde los cielos, ¿no?, sobre los hijos de los hombres, vio a toda la humanidad que él había creado, volteó a ver su creación para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿no? Ahí está la búsqueda. ¿Quién es Dios? Está volteando a ver si es cierto, a ver quién me está buscando. ¿Y qué dice? Fíjense el 3, ¿qué sigue? El 3. ¿Alguien más? Adelante, por favor, María Elena. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén, gracias. ¿Se dan cuenta? Voltea a Dios, busca a ver si hay algún entendido, alguien que busque a Dios, y dice, todos, ahí dice todos, ¿no? No dice, hay algunos que se desviaron, no, algunos sí, no, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que cuando el Señor voltea a ver la creación, voltea a ver y se da cuenta que nadie ha hecho lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay un solo entendido, todos se han corrompido. Fíjense, ¿esto qué es? Sabemos, el producto del pecado, ¿no? El Señor había creado al hombre, ¿sí?, con un propósito. ¿Cuál es el propósito, el fin principal del hombre? Que lo vimos, está en nuestro discipulado, los varones. El fin principal del hombre es, ¿alguien se acuerda? Glorificar a Dios y gozarse en Él. Ese era el propósito por el que Dios crea al hombre, ¿no? Pero ¿qué sucede? A partir del pecado pasa esto. Todos, dice, se desviaron y a una se han corrompido. Ya nadie busca darle la gloria a Dios. No hay ningún entendido. Y los hombres no se gozan con la presencia de Dios. Eso es lo que sucede en el hombre natural después del pecado, ¿ok? Y ahí lo está retratando bien, lo está explicando muy bien Pablo a los romanos, utilizando el Salmo 14, ¿sí? Es lo mismo que él escribió. Y vamos a ver ahora, fíjense, cómo al decir Dios que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿no? Ni siquiera uno, no, todavía sigamos. Ni siquiera hay uno, dice el Señor. No hay justo ni aún uno, ¿no? Todos se corrompieron. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si no hay uno bueno, si no hay alguien que busque a Dios, pues lo contrario de bueno, ¿qué es? Malo, ¿no? Todos han caído en la maldad. Nuestra actitud al no hacer lo bueno, al no buscar a Dios, se convierte en mala, ¿no? Porque eso es lo contrario de bueno, es malo. Y ahí es donde nos lo dice el Salmo 10, también el rey David. Fíjense qué dice. En el 10:4. ¿Quién guste leerlo? Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nuevamente, ¿lo ven? A través de David, el rey, este profeta usado y conforme al corazón de Dios, Dios le revela también esto al rey David. El malo, por la altivez de su rostro, vuelve a decir, ¿qué dice? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo esto nos muestra lo que yo les decía. El hombre no busca a Dios. Realmente el hombre no busca a Dios. Es Dios quien lo busca a él, ¿sí? ¿Gusta sentarse acá en sillas? Adelante.
pásele, sí, para que no esté ahí en el cemento. Sí, adelante, bienvenida. Ok, y fíjate lo que dice también el profeta Isaías. Isaías 55, 6. Otro versículo que nos va a mostrar esto. Por eso te decía, vamos a verlo. Y siempre yo les pido que tengan su Biblia en la mano para que toda idea, todo lo que yo les presente, lo debemos de juzgar conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios nos lo dice y aquí está. Isaías 55, 6. ¿Quién lo quiera leer? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Mientras está cercano. Y entonces, aquí hay gente que me podría decir, no, ahí está. El Señor sí pide que busquen a Jehová, ¿no? Mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aquí hay gente que podría decirme, pues no que entonces el hombre no busca a Dios. Y yo te diría, claro, como el hombre no busca a Dios, tuvo que mandar a Isaías a exhortar al pueblo que había elegido, ¿no? Para guiarlos y cuidarlos. Ese es el pueblo elegido, a los judíos. Y el profeta Isaías les dice, busquen a Dios, ¿no? Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras hay tiempo, ¿sí? Llamadle en tanto que está cercano. Cuando Dios todavía se encargaba de cuidarlos él directamente, ¿no? Pero sabemos que iba a llegar un momento en el cual el Señor iba a permitir que ellos siguieran desviándose, ¿no? Y yo les diría, ¿esto sucedió? ¿El pueblo judío acaso buscó a Dios? Mientras puede ser hallado. No, el pueblo judío sabemos perfectamente que no sucedió. Por eso fue, ¿qué pasó después de la predicación de Isaías? Vino el exilio. ¿Recuerdan? Vino el exilio a Babilonia. Permitió que Nabucodonosor los capturara e hiciera varias deportaciones, llevándose a los judíos a Babilonia, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque nadie buscó a Dios. Si en verdad el hombre hubiera buscado a Dios, si fuera que busca a Dios, no hubiera pasado, ¿no? En primera, no hubiera sido necesario que Isaías los exhortara a esto. Y en segunda, pues sabemos qué es lo que pasó. Tuvieron que ser exiliados, deportados, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios. Todos se desviaron. Sí, el Señor vio y dijo, ninguno hay que me busque, ninguno quiere hacer mi voluntad. Y tuvo que permitir precisamente una Babilonia. Y en tiempos actuales, ¿qué vemos? La diáspora, ¿no? El pueblo judío, ¿dónde se encuentra? Diáspora es una palabra griega, viene del griego que significa precisamente dispersión, exilio. Todo el pueblo judío sabemos que ahora está viviendo en muchos otros lugares, ¿no? Se dispersó por todo el mundo porque fueron expulsados de su propia tierra, ¿no? La tierra que el Señor les había dado. Hoy muchos están empezando a regresar porque sabemos que también es algo que está profetizado, ¿no? Tienen que volver a su tierra, ¿sí? Lo que está pasando ahorita en la guerra que están llevando contra Palestina es precisamente que están sacando a todos los palestinos y ya están empezando a vender nuevamente tierras a todos los judíos que están fuera. En Canadá, en Estados Unidos hay subastas de tierra, donde ya están comprando nuevamente tierra, porque lo que buscan los judíos, y ellos saben que tienen que regresar a su tierra, tienen que regresar a Israel, ¿sí? Y muchos lo van a hacer. Eso va a suceder, ténganlo por seguro. Por eso vemos que Israel está limpiando Palestina, ¿no? Están quedando ya muy pocos territorios ocupados, ¿sí? Entonces, es hoy ya lo que está sucediendo. Pero mientras podemos ver pues, que sigue la diáspora, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios. Si fuera así el hombre, pues lo viera. Si tuviera realmente esa necesidad de Dios, pues Isaías no hubiera tenido que predicar esto, ¿sale? Hasta ahí vamos, ¿no? Es claro, ¿no? Vamos viendo cómo la palabra de Dios nos muestra que el hombre no busca a Dios. Aunque Isaías exhortó, no sucedió, porque el hombre no busca a Dios, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No es algo que salga de manera natural en nosotros, ¿ok? Si vemos que alguien está buscando a Dios hoy, ¿sí?
Porque van a decir, oye, pero yo sí lo busco. Cada mañana abro mi Biblia, cada mañana oro, ¿no? Te voy a decir es por qué. Porque ya el Señor ya ha hecho el llamado. El Señor ya te llamó, ese llamado eficaz ya sucedió en ti, ¿sí? Y hoy el Señor ya te encontró, ¿sí? Si hoy lo estás buscando, si tú ya lo has recibido en tu corazón, si tú ya has sido renovado por Él, por eso es que hoy lo buscas. Por eso me refería al hombre, de manera natural, el hombre que no tiene al Espíritu de Dios, no lo va a buscar, ¿sí? Es el Señor el que lo busca a Él. Si hoy tú lo buscas, si hoy tú estás aquí, es porque el Señor ya te buscó, ya te llamó, hizo el llamado eficaz y ya respondiste. Ya puso arrepentimiento y fe verdadera para que le creas. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero de manera natural, antes no lo buscábamos, ¿no? Cuando el hombre pecó por primera vez en el Edén, esa relación que tenía el hombre con Dios, que de la que les hablaba, para lo que Dios lo creó, para estarlo dándole la gloria y gozarse en Él, se rompe, ¿no? Se rompe. Y en vez de buscar a Dios, ¿qué pasó? Ahí hay otro ejemplo. ¿Qué pasó en vez de buscar a Dios? El hombre, ¿qué hizo en cuanto pecó? Se escondió de Dios, ¿no? El hombre se escondió de Dios, ¿sí? Cuando desobedecieron, ¿no? Y que comieron del fruto prohibido, lo primero que sucedió, como dice Lolita, se fueron a esconder de Dios, ¿no? Lo dice la palabra, ¿no? No fueron, ¿qué? A buscarlo, ¿no? Y a pedirle ayuda. En ningún momento se ve en la palabra de Dios que una vez que pecaron, dijeron, híjole, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a clamar a Él para que nos perdone, ¿no? No, lo que hicieron fue esconderse. Entonces, el hombre natural, como Adán y Eva, cuando vive en el pecado, la primera reacción que sucede es que se aleja de Dios. El pecado lo que hace es precisamente que nos alejemos de Dios. El hombre que está en pecado no quiere ir a Dios, no quiere que se descubra, que se revele su condición, ¿no? ¿Se dan cuenta? No va a la luz, sino va al oscuro, a esconderse, donde no me dé la luz de Dios y no se vea mi pecado, no se vean mis errores. ¿Se dan cuenta? Pero una vez que hemos sido renovados, ¿sí? Entonces es cuando el Señor ya nos permite, al estar en esa luz, ¿sí? Al haberse revelado nuestra condición, el Señor, fíjense cómo es quien busca al hombre. Fíjate, Génesis 3:9. Génesis 3:9 nos muestra claramente cómo es Él el que busca al hombre en ese momento que les digo, en Génesis. En el momento que el hombre peca, ¿sí? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? No fue Adán el que lo fue a buscar, no fue Eva, no. Fue él, paseándose, dijo, ¿dónde estás tú? Y de inmediato Adán respondió, ¿sí? No fue que se volvió a esconder. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Es el llamado eficaz que Dios hace al hombre. Es un llamado irresistible para el hombre. Adán no agarró y dijo, no, Eva, no hagas ruido, ¿no? Ahora vámonos a esconder a otro lado. En el momento que Dios le llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? En ese momento se levantó Adán, ¿no? Salió de donde estaba escondido y rindió cuentas al Señor de lo que había pasado. ¿Sí? Sí lo conocemos bien todos, ¿no? Esta historia. El Señor le dice, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho? Entonces, ahí está. Es Dios quien buscó al hombre, ¿sí? Para ver qué había sucedido y ejerció su justicia sobre él, ¿no? Pero también su hermosa gracia, ¿no? Al mostrarle de qué forma, no solamente el juicio, sí, el juicio, pecaron, desobedecieron, ya lo sé, la paga del pecado es muerte, pero mi dádiva, mi regalo va a ser que los voy a salvar. De inmediato el Señor, después de que pecaron, también les estaba ya hablando de cómo sería la salvación, cómo los iba a redimir y perdonar, ¿no? Lo sabemos bien, que dice que de la mujer, de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza, ¿no? A la serpiente, ¿sí?
y ella le heriría en el calcañar. Ahí es donde el Señor le estaba mostrando cómo iba a vencer a la muerte y le iba a volver a regresar la vida eterna al hombre. ¿Se dan cuenta qué bondad del Señor? A pesar de la transgresión que ellos habían cometido, Él decidió de inmediato también darles el perdón, mostrarles cuál era su plan que ya tenía, porque Él ya sabía lo que iba a suceder, y también entonces les mostró el plan que ya tenía para salvarlos. ¿Sale? Entonces, ¿estamos claros? El hombre no busca a Dios, es Dios quien lo busca, y eso es lo mismo que estaba pasando precisamente, ¿sí?, en el momento que fue a buscar al Gadareno, ¿sí? El Señor iba también por él, iba a buscarlo, ¿sí? Y el Señor, yo te diría, amado, a ti también un día te buscó, o puede ser que te esté buscando, ¿no? Algunas veces, ¿sí?, queremos que sea así como que un llamado muy claro, ¿no? Así como de, Raúl, ve por favor, ¿no? Raúl, te estoy buscando. Y no es así. No es que el Señor hoy haga ese llamado eficaz así con toda claridad, ¿no? Muchas veces lo que utiliza el Señor es precisamente las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Lo platicábamos en el testimonio de nuestro hermano, ¿no? De Efraín, ¿no? El domingo pasado. O sea, ¿qué pasó? Una enfermedad como el Guillain-Barré, bastante fuerte, que lo afligió al grado de que él reconoció, ¿no?, que necesitaba del Señor, ¿no?, regresar a Él. Entonces, así el Señor, cada situación que permite en nuestra vida, está haciendo un llamado. Ese es el llamado eficaz que yo les decía. ¿Dónde estás tú cuando estamos pasando una situación tan difícil que decidimos clamar? Es precisamente el llamado que está haciendo el Señor, ¿sí? La palabra lo menciona en Apocalipsis 3:20. No sé si lo tengo ahí. Ajá. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 3:20. Fíjense cómo es ese llamado eficaz del Señor a nosotros. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahí está. El llamado eficaz del Señor es así. Él está llamando a la puerta, tocando. Y esas situaciones difíciles son llamados. Y algunas a veces son más difíciles que otras y más duras, ¿no? Son llamados más fuertes. Es cuando el Señor está diciendo, ya abre la puerta, ya abre. Yo quiero, ¿sí?, estar contigo, cenar contigo. Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa relación que se rompió en el huerto del Edén entre el hombre y Dios se puede volver a restablecer. Cuando escuchamos el llamado eficaz de Dios, abrimos la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de nuestro corazón, para recibirlo a Él, para permitir que Él entre, cene con nosotros. ¿Sí? La relación más íntima es una cena, ¿no? Cuando ya nos sentimos muy en confianza con alguien ya nos cae tan muy bien, pues abrimos la puerta de nuestra casa y lo invitamos, ¿no?, a cenar. Entra a cenar a mi casa, ¿no? Comer, esa comunión es algo que a los hombres nos gusta mucho. Y la mismo nos lo dejó como ejemplo el Señor, ¿no? En la cena del Señor, en la última cena, ¿recuerdan? Fue ese momento que Él eligió, que en Lucas dice, no saben cuánto he deseado tener este momento con ustedes, ¿no? Cenar, comer, estar en comunión. Eso es lo que el Señor también quiere con nosotros, después de ese llamado eficaz, ¿sí? Que le abramos la puerta y entonces nosotros podamos cenar con Él, que se restablezca esa relación, reconocerlo a Él y que Él pueda cambiar nuestra vida. ¿Ok? Y otro ejemplo más. Salmo 78:34. Yo te diría, el hombre muchas veces no está buscando a Dios como lo vemos, pero otras lo empieza a buscar
Pero ¿hasta qué momento es cuando lo busca? Fíjate, ahorita como yo te decía, tiene que haber situaciones difíciles, tiene que haber, y a veces son menores, a veces son llamados pequeños, a veces te habla así, ¿no? Ábreme. Pero algunas veces son muy fuertes, y es lo que dice el Salmo 78, 34, que dice: Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahí está, gracias Lolita. ¿Ven? Si el Señor los hacía morir, eso pasaba, fíjense. Entonces sí, buscaban a Dios. No porque de manera natural lo quisieran hacer. Mientras las cosas están bien en nuestra vida, muchos estamos viviendo tranquilos. No necesito de Dios, ¿no? ¿Para qué? Pero me llega la enfermedad, me llega la situación fuerte en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, y entonces sí voy con Dios. Dios, ¿se dan cuenta? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos, o sea, buscándolo, ¿no? ¿Sí? Con solicitud, siempre en busca de Él. Mientras, no, recuerden cómo se rebelaba el pueblo contra Moisés, ¿se acuerdan? Cuando andaban en el desierto, ¿cuántas veces no les tuvo que recordar el Señor cómo los había sacado de tierra de esclavitud, ¿no? Yo soy Jehová que te saqué de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre. Se los tenía que estar repitiendo y repitiendo una y otra vez por medio de Moisés. Y varias veces, muchos sabemos bien qué les pasó en el desierto. Murieron, ¿no? Por retar a Dios. La plaga esa de las serpientes, ¿recuerdan? Que empezó a matarlos. Cuando se quejaron del maná y llegaron aves, pero al por mayor, que ya querían comer carne, ¿no? Como en Egipto decían que comían carne, ¿no? Porque ya estamos cansados del maná. Dijo el Señor, adelante. Les mandó, pero cantidad de aves, ¿no? Que hasta al caminar las pisaban. ¿Y qué vino en ellos? Una plaga en la que muchos fallecieron. Y otra vez, perdónanos, ¿no? Se dieron cuenta que estaban retando a Dios, que se estaban quejando cuando Dios les estaba dando todo. Es ahí, amado, hasta entonces cuando el hombre buscaba a Dios. Y es cuando le decían a Moisés, perdón, habla con Dios, ¿no? Que nos perdone. Ya ahora sí me buscan, decía Dios, ¿no? Ya que ven su error, entonces se vuelven solícitos en busca mía, ¿no? Así lo dice este salmo, y si lo ven. Muy bien, creo que ya podría seguir sacando más pasajes, pero con estos pasajes creo que es suficiente para entender que el hombre no busca a Dios, es Él quien nos busca, ¿sí? Y es por eso que vemos que Jesús sale hacia la región de Gadara, cruza el lago de Galilea para ir al encuentro de este hombre que era poseído por una legión de demonios. Si estaba poseído por una legión de demonios, ¿tú crees que estaba buscando a Dios este hombre? Pues no. ¿Cómo iba a buscarlo si su diario actuar estaba siendo dominado por una legión de demonios, ¿no? Por eso andaba desnudo, andaba en los sepulcros, ¿no? Más bien, quien fue hasta esa región, donde la mayoría además eran gentiles, ahí casi no había judíos en esas regiones, eran gentiles, ¿sí? Fue el Señor Jesús. Y solo por amor a un afligido, a un hombre que estaba siendo atormentado, cautivo y esclavizado por demonios, ¿no? El Señor estaba cumpliendo precisamente la labor que Isaías había profetizado, ¿no? Solo por él, ¿no? Por ese hombre cruzaron y padecieron la tempestad. ¿Se acuerdan qué había dicho Isaías? Que él venía a liberar a los cautivos, ¿no? Ahí estaba haciéndolo el Señor, yendo solo por ese hombre que estaba ahí cautivo, ¿sí? Vamos a verlo en el versículo 28. Seguimos, por favor. 8:28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
Así es, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, ¿no? Aquí está claro, un hombre que si ya hubiera él estado buscando a Dios, se hubiera alegrado, ¿no? Hubiera dicho, ya te encontré. No, por el contrario, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿No? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Ahí está, no estaba buscando a Dios. Por el contrario, ¿no? Dice, llegó y dijo, hijo, no me atormentes, ¿sí? ¿Por qué estás aquí, no? ¿Qué tienes conmigo? Ahí está, ¿sí? Se postró a los pies de Jesús y no como la mujer pecadora, ¿recuerdan? La mujer pecadora de inmediato fue, ¿sí? Y buscó a Jesús, ¿no? Para enjuagar sus pies y adorarlo y besar sus pies. Este hombre se postró, pero para decirle, no me atormentes, por favor, ¿no? Déjame en paz. ¿Qué tienes conmigo? Ahora sí que yo qué te he hecho, ¿no? Para que vengas hoy a atormentarme. De esta manera podemos ver cómo no lo buscaba. Y el 29, ¿qué dice? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio. Impelido, ajá. Por el demonio a los desiertos. Así es. ¿Se dan cuenta? Impelido significa, es el participio del verbo impeler, que es empujar, impulsar, dar fuerza a algo para moverlo, ¿sí? O sea, por eso dice que era impelido por el demonio, ¿sí? ¿Hacia qué? Hacia los desiertos, ¿no? A los desiertos lo llevaba, a los desiertos, era impelido, lo llevaba con una fuerza que no era la de él, sino la de estos demonios, lo llevaba. Y rompía cadenas, ¿no? Grillos, o sea, tenía una fuerza increíble, ¿no? Y que lo llevaba precisamente a esos lugares, a que estuviera morando en los desiertos, que son esos lugares que se llaman los sepulcros, ¿no? Los sepulcros son lugares, pues, desiertos, ¿no? Que no hay gente ahí viviendo, sino que pues, están los muertos, ¿no? Los cuerpos nada más, ¿ok? ¿Y qué dice el 32? Por favor, vamos a seguir leyendo. Habían ahí un hato de muchos cerdos que hacían en el monte. Que pasían, ajá, en el monte. Pasían en el monte, y le rogaron a los dejarse de entrar en ellos y les dio permiso. Ok, ahí está, ¿no? Había un hato ahí de muchos cerdos que estaban por ahí paseando, ¿no? Ajá, paciendo. Estaban ahí, ¿no? Pastando, estando ahí quietos. ¿Y qué dice? Y los demonios le pidieron permiso que los dejase entrar en ellos, ¿no? Y Jesús les da permiso. Dice, ok, ¿quieren ir a los cerdos? Adelante. Y el 33 dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, ¿no? Y el hato, que es un número, una cantidad, no tengo ahorita pero ahí en la Biblia vienen las medidas, no lo recuerdo cuántos cerdos son, pero son bastantes. Ese hato, dice, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Sigamos, el 34, vamos a leer ya hasta el 37, por favor. 34 al 37. ¿Alguien más lo quiere ver? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Adelante, ¿sí? Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sí, hasta el 37. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Fíjense, aquí de estos versículos se desprende esta segunda enseñanza, un segundo punto. ¿Cómo ejerce Jesús, ¿no?, su autoridad? ¿Cómo ejerce su autoridad el Hijo de Dios? Fíjense,
aquí podemos ver que el Señor Jesús, ahí está, ¿no? Hablando, ejerciendo autoridad tanto sobre los hombres, sobre este hombre, como sobre los demonios, ¿no? La semana pasada hablábamos de que vimos cómo ejercía la autoridad sobre fuerzas físicas y naturales, ¿no? Hablándole al agua, hablándole al viento. Ahora vemos cómo también tiene una autoridad sobre el mundo espiritual, ¿sí? Tiene una autoridad divina que, aún teniendo él su naturaleza humana, no deja de obrar esa naturaleza divina, ¿no? Siendo un hombre que tuvo que cruzar el mar en una barca, ¿no? Para llegar a ese hombre, aún así su divinidad se estaba ejerciendo, ¿sí? El Señor Jesús le estaba hablando como a los demonios con autoridad, ¿no? ¿Sí? Una autoridad que seguramente los discípulos nuevamente iban a quedar maravillados, ¿no? De ver que no solo le hablaba a los vientos, ¿no? Sino que también le estaban obedeciendo los espíritus inmundos, ¿no? Le respondían en el momento que él hablaba y además le obedecieron, ¿no? Podemos ver que estos seres de los que habla, esos demonios, esa legión, esos 6,000 son reales, existen, ¿no? Realmente forman parte también de la creación de Dios. Siguen subsistiendo, siguen existiendo porque Dios se los permite, ¿sí? Dios sigue teniendo paciencia sobre ellos para que se cumpla su decreto, ¿sí? Sabemos que el Señor va a terminar enviándolos, ¿no? A un destino que ya tiene para ellos, pero mientras, ahí vemos, ¿no? Cómo el Señor los sigue permitiendo y andan en todos lados, ¿sí? Por eso esa legión de demonios que poseía este hombre de inmediato le responde a Jesús, ¿no? Usando el cuerpo de este gadareno, que lo hicieron que cayera y se postrara a los pies y clamara, ¿no? A gran voz diciéndole: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque ellos sabían cuál era su destino ya. Por eso le dijeron: ¿Cómo has venido, no? Ellos reconocieron de inmediato esa voz, hicieron esto, porque sabían que aún no era el tiempo, ¿no? Estaban diciendo: pero si aún no es el tiempo, ¿no? Para ser arrojados al abismo, ya vienes a mandarnos al abismo. Sabemos que Jesús podía decidir en ese momento mandarlos si quería al abismo, ¿no? Porque él tenía la autoridad. Por eso le rogaban que los mandase, ¿no? Al otro abismo, no al abismo, ¿sí? Que, bueno, ellos ni siquiera le pidieron ir al abismo. Ellos le dijeron: vamos a esos cerdos, ¿no? Si nos vas a sacar de aquí, permítenos estar ahí, en un lugar. Los demonios, ¿sí? No pueden de alguna manera estarse materializando o estar haciéndose visibles, porque son de un mundo espiritual, no son visibles, necesitan de utilizar las cosas materiales para manifestarse. Y en ese caso, pues dije: ya no vamos a vivir en este hombre, pues mándanos, aunque sea ahí en los cerdos, ¿no? Para ahí seguir teniendo un lugar donde estar, seguir teniendo una forma material de hacernos expresar, ¿no? Y es lo que estaban pidiendo. El Señor, finalmente, fíjense, el abismo del que ellos tenían miedo que fueran mandados, es el destino final de Satanás y sus ángeles, ¿sí? O sea, ellos dicen: en este momento, ¿por qué vienes a atormentarnos, no? Si todavía no es el final de los tiempos donde seremos arrojados. ¿A dónde? Fíjate, ve Mateo 25:41. Y alguien más busque Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:1-3, por favor. ¿Cuál es ese abismo del que te hablo y ese destino final para Satanás y sus ángeles? Ahí lo vamos a ver. Mateo 25:41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es, ahí está, ¿no? El fuego eterno que ya está preparado para el diablo y sus ángeles, pero no nada más para ellos, ¿sí? ¿A quién le está hablando aquí? A los que les dice: a los de la izquierda, ¿sí? A los de la izquierda, es decir, aquellos que el día del juicio, él dice que separará, ¿no? A la derecha, a los cabritos de los
de los becerros, ¿no? De las ovejas. Los de la derecha son todos aquellos que son sus hijos, los que ya han reconocido al Señor. Y los de la izquierda son todos aquellos que adoraron a la bestia. Son todos aquellos que no creyeron en Jesús, simplemente, ¿no? Los que no creyeron y no recibieron la salvación, entonces a ellos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si es verdad que ese fuego eterno que Dios había preparado para Satanás y los ángeles que fueron arrastrados por él, sabemos que fue una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿no? Que estaban con el Señor, que fueron arrastrados por Satanás, ¿sí? Dice que su cola, el dragón, arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del firmamento. Ahí está hablando precisamente de esos ángeles, ¿ok? Ese fuego era para ellos. Pero después, cuando el hombre peca, todo aquel que no reciba la salvación que Dios está dando, irá a ese mismo destino, ¿ok? Entonces ahí está hablando de ese abismo, de ese fuego eterno, del que estos demonios ya sabían cuál era el tiempo, y ellos estaban aprovechando su tiempo en la tierra para seguir haciendo, ¿no?, de las suyas. Estaban en este gadareno y de ahí querían ir al cerdo. Y Apocalipsis 21 también nos habla de esto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahí está. Ya venía ese ángel. Sabemos que ese ángel va a venir, ¿no? En esa visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, donde le revelaron el Apocalipsis, ve que viene ya bajando con la llave, ¿no? Dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano para atarlos, para atar a Satanás, ¿no? Ahí está. ¿A quién va a atar? Fíjate el 22. Dice, y prendió al dragón, 22. Al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es? Pues el que hablábamos hace rato, el que tentó a Adán y Eva, ¿no? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿no? Y Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí está. ¿A dónde lo arrojó? Al abismo, ¿no? Entonces va a ser atado, encadenado, él y sus ángeles, y arrojado al abismo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que de lo que ellos le están pidiendo, que lo que le rogaban era pues, que no fuera ya ese tiempo, ¿no? O sea, ¿a poco ya viniste a mandarnos al abismo, no? ¿Por qué nos atormentas? ¿Qué tienes con nosotros? Si aún no es tiempo, ¿no? Es por eso que le piden que los mande al hato de cerdos que pasean en el monte, ¿no? Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y ahí dice la escritura, ¿no? El Señor les dio permiso, ¿no? Sí, dijo, ok, adelante, se los permito. ¿Te das cuenta? El Señor es quien da el permiso, no es Satanás, ¿sí?, quien puede hacer, ni los demonios pueden hacer lo que les plazca, principalmente sobre un hijo de Dios, ¿ok? Lo hizo, pues sí, en unos cerdos, ¿no? Dijo el Señor, adelante, vas a los cerdos. Estaban en un endemoniado gadareno, pero que era un hombre que no conocía al Señor. De hecho, la región de Gadara, fíjense, recuerden que a los judíos, ¿qué les decía el Señor? ¿Cuáles eran animales inmundos? Uno de ellos era el cerdo. Y en esa región se criaban cerdos. Por eso había ahí gente que sus cerdos pasían ahí. Había hatos de cerdos. Ellos criaban porque a ellos no les importaba lo que Dios había mandado, ¿sí? Comían cerdos, vivían ofendiendo a Dios, ¿no? No haciendo lo que Dios había dicho. Ese hombre seguramente ahí pues vivía bajo ese pecado, esos grandes pecados. Era una región donde no se buscaba a Dios, como lo sabemos. Por eso es que había sido seguramente poseído, ¿no? Había sido poseído de esa manera. Pero si tú eres, yo te diría, si tú eres un hijo de Dios verdaderamente, si has nacido de nuevo, no hay forma que un demonio te posea. A los hijos de Dios no podemos ser poseídos ya, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo he escuchado mucha gente, ¿no?, que dice, ¿no?,
está poseído, lo poseyó un demonio. Sí, pero entonces esa persona no era realmente un hijo de Dios, ¿sí? No había vuelto a nacer, porque no hay posibilidad de que eso pase. El Señor no puede permitirlo, a menos, ¿sí? O sea, el Señor no puede permitir que nosotros seamos poseídos. Puede permitir que seamos tentados, sí, podemos ser tentados, como el caso de Job, ¿no? Pero es porque Dios lo permite, ¿sí? Dios lo permite, porque tenía un propósito que la mayoría conocemos, ¿no? El caso de Job, ¿sí? Todo lo que padeció, pero era con un propósito de Dios, porque a un verdadero hijo, a un redimido, que se llena realmente del Espíritu de Dios y persevera en la palabra, pues los demonios saben que ya no tienen potestad, ¿no?, sobre él. Así como reconocieron a Jesús, los demonios reconocen quién es un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Si tú en algún momento te llegaras a enfrentar con una situación así, ya después hablaremos de actividad demoníaca, que existe, por supuesto. Hay demonios que son hasta ventrílocuos, ¿no?, que saben imitar voces. Lo único que tienes que hacer es decir, pues, si sabes quién soy, así como Jesús, con esa autoridad, ¿qué haces aquí, no? A mí no me vengas a molestar, porque tú me conoces, ¿no? Y es más, si te dijera, yo soy Satanás mismo, así, bueno, recuerden que Satanás no es omnipresente, no todos los demonios son Satanás, pero ellos pueden hacerse pasar por Satanás y decirte, soy Satanás. Dile, pues si fueras Satanás quien dices en verdad ser, sabrías quién soy yo. Así de sencillo. Soy un hijo de Dios, ¿no? Y no estarías entonces hablándome de esa manera, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, eso, amados, es algo que debemos de ver. Esa autoridad que tiene nuestro Señor en el mundo espiritual, esa misma autoridad también nos la ha dado ya a nosotros, ¿ok? Y los demonios no tienen potestad ya sobre nosotros. Si Dios lo permite, sí nos pueden tratar de intimidar, nos pueden tratar de tentar para que vayamos y caigamos, ¿no? Pero solamente si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Él quizá está viendo que hay algo en nosotros que tiene que ser cambiado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo vemos claramente, ¿no? Lo reconocen, le ruegan, ¿sí?, postrando al gadareno delante de él. Y vemos aquí otra cuestión un poco más triste. Podemos ver lo que sucede en el mundo espiritual, ¿no? Fíjense, en el mundo espiritual nos damos cuenta que los demonios sí reconocen al Señor. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Esa legión que estaba dentro y que le daba esa gran fuerza y lo movía a este hombre, reconoce a Dios y le obedecen. ¿Se dan cuenta? Y le obedecen diciendo, si nos vas a sacar nada más, pues permítenos, ¿no? Le piden hasta permiso. Pero pues se salen. En el momento que Dios les habla, le contestan. Le dice, ¿quién eres, no? ¿Cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión, ¿no? Me llamo Legión, eran 6,000. Le reconocen, lo obedecen. Pero lo que estaba pasando alrededor es lo que te podría decir que es triste. Lo que pasa en el mundo terrenal, no en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, finalmente, Dios siempre, ¿no?, tiene ese control. Los demonios saben perfectamente quién es el creador, quién los hizo, y saben que no se pueden oponer, ¿no?, a su voluntad. Pero aquí, te diría, en la tierra, el hombre cree que se puede oponer a su voluntad, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con los testigos oculares que estaban viendo lo sucedido? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los que estaban ahí apacentando a los cerdos, no creyeron ni obedecieron a Dios, ¿sí? Mejor los demonios obedecen. Pero los otros que vieron lo que estaba sucediendo, no creyeron y ni siquiera estaban dispuestos a obedecer a Dios. Los hombres no buscan a Dios. Los hombres naturalmente no quieren obedecer a Dios, ¿sí? Y sigue pasando en el mundo actual. Muchos como ellos saben del poder de Jesús, ¿eh? Yo te puedo decir, lo hemos platicado. Si ahorita le preguntas a cualquier persona, te dice, sí sé quién es Jesús, ¿no? Sí, claro. Sí, es el Hijo de Dios. Pero no está dispuesto a obedecerlo, ¿no?, a seguirlo, ¿sí? En vez de obedecerle y caer a los pies rogando por ser salvados, ¿qué hacen? Se alejan del Señor.
Eso mismo sigue sucediendo hoy. Compártele a alguien y muchos te van a decir, sí, claro, no, yo sí sé, pero cuando ya le dices, bueno, entonces síguelo. No, ¿para qué? No, yo tengo muchas cosas mejores que hacer que seguirlo. Ahí está, igualitos. Estos hombres, ¿se dan cuenta? Hoy muchos, a pesar de haber visto también maravillas y milagros increíbles, yo te puedo decir que conozco gente que el Señor ha hecho milagros en su vida, maravillosos, así como el del Gadareno quizá, y que dicen, no, yo no, ¿sí? Muchos, al igual así éramos nosotros, ¿no? A mí me pasó en un tiempo, yo vivía sin seguir al Señor, sí, se decía que lo conocía, ¿no? Por la religión tradicional, y yo decía creer en Dios, más como les he dicho, más no le creía a Dios, ¿no? Es diferente, no le obedecía, ¿sí? Muchos así como habiéndose visto desnudos, rompiendo cadenas y grilletes, quizás haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Aunque hayan visto la maravilla que hizo el Señor, así como lo vieron, ya después, ¿qué pasó con estos que estaban ahí? Lo vieron vestido, dice, ¿no? Lo vieron vestido a los pies de Jesús y en su cabal juicio. A pesar de ver eso, en lugar de seguirlo y creerle, ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí, tuvieron miedo. Eso les generó miedo. En lugar de decir, Él es Dios, Él es el Dios grande, el que hace esas maravillas, tuvieron miedo. Los demonios también estaban con miedo, ¿no? Estaban atormentados, ¿sí? Por el Señor Jesús, pero ellos ¿qué hicieron? Le obedecieron y le rogaron. Pero estos hombres de la multitud, después de ver lo que había sucedido, lo único que pasó es que fueron y le contagiaron el miedo a los demás, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo todo el pueblo? Le rogaron a Jesús que se marchase, ¿no? Dice, por favor, fueron y le dijeron que se marchara, ¿sí? En ese momento, el único al que iba a buscar el Señor Jesús, ¿te fijas? No era todos esos, era solamente al Gadareno. Nos podemos dar cuenta porque todos esos, el llamado eficaz del Señor no sucedió. El Señor no les estaba llamando a ellos, solamente había ido por el Gadareno. Ahí es donde se cumple la escritura donde dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, Ahí estaba elegido el Gadareno. Los demás, ni siquiera, aunque vieron la maravilla, eso no les importó, ¿no? ¿Sí? Ellos estaban allí. Y otro hombre más, te voy a decir, Mateo menciona que había 2 endemoniados, ¿sí? Si tú lees Mateo, te vas a dar cuenta que había 2 endemoniados. Y no quiere decir que se esté contradiciendo con Lucas y Marcos, que hablan de un endemoniado. Lo que pasa es que Lucas y Marcos se enfocan únicamente en el endemoniado que fue el que habló, ¿sí? Que fue el que fue liberado. El otro también fue liberado, pero el otro pues, no tuvo la misma manifestación. Por eso es que Lucas y Marcos solo están hablando del endemoniado Gadareno, el que tenía una legión. El otro, que dice Mateo, que eran 2, ¿sí? También fue liberado, sin embargo no habló, ¿sí? No hizo todo, no se manifestaron de esa misma manera, ¿sale? Pero sí había 2 ahí, ¿ok? Eso te lo quiero poner ahí para que no, cuando leas tú el Evangelio de Mateo, no digas, oye, pues ¿qué pasó? Aquí dice 2 y acá tenemos 1, ¿no? Bueno, pero el Gadareno que Lucas puso especial atención es ese que sí respondió al llamado del Señor Jesús, que lo sanó tan solo con hablarle y ordenar con autoridad a los demonios, ¿no? Ese Gadareno, te voy a decir, nos deja un ejemplo muy grande de obediencia y arrepentimiento, y lo vamos a ver, 38 y 39 para finalizar. Vamos a finalizar viendo 38 y 39. Fíjate qué arrepentimiento va a mostrar este hombre y qué obediencia. ¿Qué dice el 38? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Amén. Gracias. El Señor Jesús, ¿qué hizo? No le permitió seguirlo, ¿te das cuenta? Este hombre tenía ese deseo, estaba decidido a hacerlo. Y yo creo que no era para menos, ¿no? Después de que tu vida estaba ahí, no podías vivir con tu familia, no podías estar en la ciudad, sino tenías que estar en los sepulcros, desnudo, sin casa, siendo atormentado, ¿no? Azotado por una legión. ¿Cómo no ibas a seguir al Señor, no? Él estaba decidido a ser uno de los seguidores de Jesús. Él quería unirse a esos 12 que lo seguían. Pero el Señor Jesús, ¿qué prefirió? Darle otra comisión, ¿no? Una comisión muy importante. Y aquí viene nuestra última enseñanza. El Señor nos comisiona. Quizás en ese momento, Decápolis, la ciudad que te hablaba, esa región que juntaba 10 ciudades, no estaba recibiendo el Evangelio. Quizá en ese momento Gadara, todo Decápolis, no había sido elegida en ese momento para que sucediera en ese momento que recibieran el Evangelio. Porque vemos que el Señor Jesús solamente fue por el gadareno y por el otro a liberarlo, pero al gadareno a darle además una comisión bien importante, ¿sí? El testimonio de este hombre, yo te puedo asegurar, que el Señor le dice que ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas, ¿no?, ha hecho Dios en ti. Eso que lo manda el Señor, lo manda a su casa, seguramente ese testimonio iba a permitir que él y su casa fueran salvos. Porque imagínate, si el Señor le hubiera permitido, ok, vente conmigo, quizá ya no lo vuelve a ver su gente, ¿no? No vuelven a verlo su familia, los de su casa, y no se hubieran dado cuenta de la grandeza de lo que Jesús había hecho con él. Simplemente quizá hubieran dicho, oye, ¿qué pasó? Y el gadareno, no sé, sus hijos, si tenía, sus padres, ¿no? ¿Dónde está, no? Bueno, pues quién sabe. Vino un hombre en una barca con otros 12 y se fue con ellos, ¿no? Y ya. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo que hizo el Señor Jesús fue comisionarlo, decirle, ve a tu casa, ¿sí?, y muéstrales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que te vean cómo eras y hoy cómo estás. Yo te diría, y termino así preguntándote, amado, ¿estás llevando realmente el Evangelio a tu casa? ¿Estás siendo testimonio de que eras un hombre diferente? ¿Sí? Un hombre que vivía alejado de Dios. Y sabemos bien que antes de conocer al Señor y ser renovados, seguramente muchos demonios habitaban en nosotros. ¿Cuántas cosas no hacíamos que ofendían al Señor? ¿No? Y yo te diría hoy, ¿estás cumpliendo esa comisión como la del gadareno? Igual y puedes decirme, si a mí nunca me comisionó, a mí nada más me salvó y ya, ¿no? Mi testimonio no puede hablar de las cosas que hace el Señor, ¿no? Quizá yo digo, no, yo no. Seguramente a mí no me comisionó porque mi testimonio no es bueno. Yo te diría, piénsalo bien. Si tu testimonio no puede hablar como el del gadareno, que seas completamente diferente a como eras, quizá entonces no has vuelto a nacer, ¿sí? Debe de ser muy claro que tú puedes llevar el Evangelio y mostrárselo a tu casa. ¿Y por qué a los de su casa? ¿Por qué lo mandó con los de su casa? Porque son los que más lo conocían, ¿no? Si hoy en tu casa, tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tus padres no te pueden ver diferente, ¿sí? Si te dicen,
yo te conozco desde que naciste, ¿no? ¿Sí? Tus papás te pueden decir, yo te conozco desde que naciste y sigues siendo igual. Quiere decir que no estás llevando un buen testimonio, ¿sí? Que no estás cumpliendo con esto mismo que mandó el Señor al Gadareno. Si no llevas el Evangelio, si no llevas las buenas nuevas de lo que el Señor ha hecho, no estás cumpliendo con la comisión que el Señor nos ha dado. Yo te diría, ¿estás seguro? El que diga, no, pues es que mi testimonio no, yo siento que no podría ser de buen testimonio. Yo te diría, entonces el Señor no te ha transformado. Si sigues siendo así o peor, tienes que caer de rodillas delante de Él y decirle, Señor, perdóname, ¿no? Porque quizá he caminado solamente creyendo ser salvo y no lo soy. Se los explicaba a los varones el viernes. Es más peligroso alguien que vive creyendo ser salvo porque asiste a una iglesia que alguien que diga, no, pues yo no voy ni a la iglesia, ¿no? Yo no conozco al Señor. Porque ese tiene más posibilidad de reconocer su pecado, de reconocerse y arrepentirse y recibir la salvación. Pero aquellos que asisten a las iglesias, pero que su vida no es transformada, que no dan fruto y que les han hecho creer que no te preocupes, si tú hiciste una conversión de fe y levantaste un día la mano en una iglesia, ya eres salvo. Salvo siempre salvo, ¿no? Ya nunca más vas a perder la salvación, pero los ves y siguen viviendo en la vieja manera de vivir, ¿sí? Siguen bebiendo, siguen en adulterio, siguen en fornicación, siguen mintiendo. No son. ¿De qué les sirvió levantar la mano? Fue una profesión de fe que no fue del corazón. No volvieron a nacer, ¿sí? Ojo, eso debemos nosotros de reflexionar, verlo aquí en el ejemplo del Gadareno. Quizá lo vemos muy claro porque, vamos a decir, yo no andaba desnudo, yo no rompía grilletes, yo no vivía en los sepulcros, no. El Señor lo deja para que sea tan clara la conversión, ¿no? Después lo ven vestido y a los pies del Señor. Nosotros quizá no estábamos así, pero sabemos cuántas cosas y cuántos demonios había a los que les hacíamos caso y cuántas cosas hacíamos, ¿no? Y que un día, así igual nuestra familia nos pueda ver vestidos de blanco, nuevas vestiduras limpias y a los pies del Señor. Y entonces sí puedan decir los de nuestra casa, híjole, creo que sí mi papá es diferente, creo que mi mamá sí en verdad está siguiendo al Señor, en verdad es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay? Dicen ser cristianos, pero sus vidas son idénticas a los de cualquier otra religión, ¿no? A como viven los católicos, o algunos a lo mejor hasta viven mejor, ¿no? Que un cristiano. Y sucede. Amados, busquemos en verdad cumplir esa comisión del Señor. Si hoy no estás llevando el Evangelio, si hoy no le has compartido ni siquiera a tu vecino de al lado, a tu compañero de clase, ¿será que estás dando fruto? El Gadareno, ¿qué hizo de inmediato? Querer seguir al Señor. Si tú ya has recibido al Señor y no lo quieres seguir, no te decides a seguirlo con todo tu corazón, con toda tu alma, y no haces lo que el Señor manda, así como lo mandó, ve y da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios, entonces quizá esos demonios siguen ahí. En verdad, y no lo digo para que nadie se ponga triste, sino para que reflexionemos. El tiempo final está muy cerca, créanme. En cualquier momento regresa el Señor Jesús. Y lo que vimos del abismo sucederá. El Señor vendrá un ángel con la llave del abismo y una cadena y arrojará a los de la izquierda al lago de fuego. Y sabemos perfectamente que el Señor lo dice. ¿Sí? No todos los que están en una iglesia, porque les dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿no?
¿Cuántos no van a ir en ese día y le dirán: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas? ¿Y él qué les va a decir? Aléjense de mí, ¿no? Hacedores de maldad, yo no los conocí. Fíjense, está hablando precisamente de esas personas que han creído ser salvos, pero que realmente no lo son. Que van a ir y van a decir: ¿pero qué pasó? Si yo levanté la mano en la iglesia, hice la oración y yo creía, iba los domingos. Sí, pero yo no te conocí. ¿Quién eres? ¿No? Nunca fuiste renovado. Nunca decidiste seguirme. Siempre tenías cosas más importantes, ¿no? Cada que te decía: ven, no, es que hoy pasó esto. No, es que hoy tuve esto. No, es que hoy tuve que ir al súper. No, es que hoy tuve que... miles de cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si eso está pasando en tu vida, créeme, si cualquier motivo que pone Satanás, así el mínimo, hasta, o al que pudiera parecer importante, es que tengo mucho trabajo, ¿no, pastor? Y usted sabe que no, pues está dura la cosa, yo tengo que trabajar. Hasta eso, amado, puede ser un motivo que te esté dejando ver dónde está tu corazón. ¿Qué es lo que prefieres? ¿En dónde está tu corazón? Dice el Señor. ¿En dónde está vuestro corazón, no? ¿En dónde está vuestro tesoro? Si está en las cosas del Señor y tú las pones por prioridad, entonces sí estás viviendo para Él. Entonces sí estás cumpliendo lo que Él dijo. Sí estás siendo diferente. Cualquier persona quiere ver por sus hijos. Cualquier persona quiere ver por los suyos, ¿no? Y su familia. Lo dice el Señor. Hasta los impíos hacen eso, ¿no? Hasta los pecadores ven por sus hijos. Entonces, ¿qué diferencia hay si nosotros seguimos viviendo igual? El que no puede dejar a padre, a madre, hermano e hijos, ese no es digno de seguirme. Así lo dice el Señor, ¿no? Qué dura palabra, por eso dicen: qué dura palabra es esta. ¿Cómo voy a dejarlos? Y no se trata de que los dejes y los abandones y te vayas a un monasterio, ¿no? No, se trata de que primero pongas al Señor Jesús en tu vida. Y ahí te vas a dar cuenta si en verdad vas a ir o no a la presencia del Señor, si eres de los de la derecha o eres de los de la izquierda. Yo te diría, ¿este hombre tuvo tiempo para ser discipulado? No, el Señor le dijo: no, quédate. Hoy mucha gente me dice: no, es que yo no comparto porque yo no me sé los versículos, porque yo no sé cómo compartir. Este hombre ni siquiera el Señor se lo permitió, ni siquiera le dijo: ven y yo te voy a enseñar. Simplemente le dijo: ve y da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios. Si tú has recibido al Señor, estoy seguro que tienes una manera de mostrarle a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Eso es suficiente para poder ir a dar testimonio y compartir. Créeme, este gadareno no se pudo memorizar versículos, no pudo conocer más. Sin embargo, el Señor, a diferencia de muchos que también sanó, este hombre sí le dio las gracias, ¿no? Quería estar a sus pies, quería seguirlo, ¿sí? Pero el Señor lo comisionó para otra cosa. Le dijo: no me sigas, ve y conviértete en un evangelista para Decápolis, para Gadara, para tu familia, ¿verdad? Porque a través del testimonio de su familia estoy seguro que los demás de esa región, muchos también fueron alcanzados por el Señor Jesús. Hagámoslo hoy, amados. En verdad, ¿a quién le has estado compartiendo esta semana? ¿Has dado testimonio realmente de que has renacido? ¿De que eres nueva persona? ¿De las cosas cuán grandes ha hecho el Señor en tu vida? Si no es así, es momento de que lo empieces a hacer.
Vuelve a caer a los pies del Señor. Dile: perdóname, Señor, por no seguirte, por no vivir conforme me lo has mandado, por no cumplir como la gran comisión que me has dado. Y hazlo, y hagámoslo. Estamos a tiempo todavía. El tiempo de la gracia sigue, pero pronto viene nuevamente nuestro Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar? Hoy le dije a mi esposa vamos a ir a ver lo de las firmas del lugar. Ya ven que este lugar lo quiere tomar el gobierno, ¿no? Le dije: vamos a ver a nuestros vecinos y a platicarles y que nos firmen. Dije: pero lo principal es, vamos a compartirles el Evangelio. Esa va a ser una buena oportunidad de hablarle a todos mis vecinos. ¿Y por qué razón? Yo pienso precisamente en ese día que estemos ante la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Me va a preguntar: hola, David, ¿y tus vecinos? ¿No vino ninguno? ¿No se salvó ninguno de la calle de tu calle? Híjole, ¿no? Yo no quiero que me diga como en la parábola de los talentos, ¿no? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que todos estaban perdidos y no fuiste a decirles? O sea, les hubieras avisado, ¿no? Mejor que el Señor nos diga: siervo bueno, ¿no? Pasa el gozo de tu Señor. Qué bueno que fuiste. Qué bueno que les hablaste. Mira, aquí están, pásale. Están sentados a la mesa. Y no, ¿a cuántos les podías haber hablado? Y hoy no están aquí. Es más, imagínate, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Ni siquiera los de tu casa. Es que tu testimonio no habló de mí. No pudieron ver la grandeza de las cosas que hago yo. No pudieron ver la salvación. Qué triste va a ser, ¿no? Amados, hay tiempo. Vayamos y llevemos el Evangelio. Hagámoslo y mostremos testimonio. Caminemos como verdaderos hijos de Dios, como sus discípulos. Seamos en verdad sus discípulos para que los demás puedan ver en nosotros cuán grandes cosas ha hecho Dios. Dios los bendice y toda la gloria sea para Él.